Mi marido golpeaba la puerta de entrada con tanta fuerza que hacía temblar los marcos de los cuadros, gritando que yo le había arruinado la vida. 3 días antes, estaba sentada en una silla de plástico fuera del ala de pediatría del Hospital Infantil Vanderbilt en Nashville, sujetando mi teléfono con ambas manos para que no se me cayera. Mi hija Emma tenía 2 años, acurrucada bajo una fina manta de hospital con una vía intravenosa pegada con cinta adhesiva a su manita. Una enfermera llamada Patrice acababa de decirme las palabras que ninguna madre quiere oír: tenemos que actuar con rapidez, señora Bennett. Tenía 46 años, era oficial de logística del ejército en Fort Campbell y había dedicado la mitad de mi vida adulta a resolver problemas relacionados con carreteras en mal estado, retrasos en los envíos y falta de suministros. Pero sentada allí, en ese pasillo, mirando el presupuesto de la factura del hospital, me sentía como una joven asustada, sin rango, sin planes y sin aliento. La cantidad que necesitaba de inmediato era de $5.500. No 55.000, ni una cifra imposible de película, solo lo suficiente para que uno pensara: seguro que alguien que nos quiere nos ayudará. Así que llamé a mi marido, Mark. Contestó al cuarto timbrazo, con un tono de enfado. Rebecca, estoy en medio de algo. Emma necesita cirugía, dije. Necesitan el pago hoy. Son $5.500. Hubo una pausa, pero no del tipo que necesitaba. Ni miedo, ni pánico. No, ya voy en camino, era lo que necesitaba oír. En cambio, dijo, acabamos de cerrar la compra de la casa de la playa. Parpadeé mirando la pared beige del hospital. ¿Qué? El lugar de destino. Cada dólar está comprometido ahora mismo. Nuestra hija está en una cama de hospital. Bajó la voz como si lo estuviera avergonzando en público. Tendrás que averiguarlo tú mismo. Antes de que pudiera contestar, oí a su madre de fondo. Linda tenía esa voz severa de señora de iglesia que podía herir los sentimientos. Interrumpió: deja de llamar así a mi hijo, dijo. Ve a preguntarle al ejército. La línea se cortó. Me quedé sentada con el teléfono pegado a la oreja mucho después de que terminara la llamada. Al otro lado del pasillo, una máquina expendedora zumbaba. Cerca de allí, un bebé lloraba y un médico se reía suavemente de algo que había dicho una enfermera, como si la vida normal tuviera el valor de seguir adelante. No lloré de inmediato. Doblé el presupuesto por la mitad, y luego otra vez por la mitad, hasta que el papel fue lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de mi mano. Esa tarde, alrededor de las 7:40, el padre de Mark, Harold Bennett, apareció caminando por el pasillo vestido con pantalones caqui y una vieja gorra de béisbol de Vanderbilt. Parecía más bajo de lo que recordaba. No preguntó dónde estaba Mark. No defendió a Linda. Simplemente se sentó a mi lado, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me deslizó un sobre blanco sin adornos. Toma esto, dijo. Harold, no puedo. Sí, puedes. Tenía los ojos humedecidos, pero su voz se mantuvo firme. Luego se inclinó y susurró: no abras la carta hasta que estés en casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sobre no era solo una ayuda. Era una advertencia. Esa noche no abrí el sobre de Harold. No pude. Emma por fin se había quedado dormida tras horas de pruebas, extracciones de sangre y médicos entrando y saliendo de su habitación. Los monitores junto a su cama emitían un pitido lento y constante que, de alguna manera, hacía que el silencio resultara aún más denso. Me senté en el sillón reclinable junto a la ventana, con aquel sencillo sobre blanco en mi regazo. Por primera vez en 22 años de matrimonio, me di cuenta de que tenía miedo de cómo podría ser la verdad. Afuera, el horizonte de Nashville brillaba más allá del estacionamiento. Mi bolsa de lona militar permanecía sin abrir en un rincón. Había salido de Fort Campbell tan rápido esa mañana que ni siquiera había desempacado mi uniforme antes de llevar a Emma a Vanderbilt. Alrededor de la medianoche, finalmente abrí el paquete. Lo primero que vi fue un cheque bancario, $5.500. Justo lo que necesitaba el hospital. Me quedé mirándolo hasta que los números se volvieron borrosos. Luego desdoblé la carta manuscrita de Harold.
Su letra parecía temblorosa. Rebecca, por favor, no discutas conmigo sobre este dinero. Emma lo necesita ahora. Ojalá hubiera hablado antes. Tenía la esperanza de que Mark recapacitara. No lo hizo. Te ha estado mintiendo mucho más tiempo del que crees. Eso fue todo. Sin largas explicaciones, solo una frase que me revolvió el estómago. Doblé la carta con cuidado y la volví a guardar dentro. A la mañana siguiente, bajé a la oficina de facturación y entregué el cheque. La mujer que atendía sonrió. ¿Todo listo, señora Carter? Al oír esas palabras, casi me eché a llorar. Por fin, la cirugía de Emma podía seguir adelante. Cuando volví arriba, Carol me estaba esperando fuera de la habitación con 2 tazas de café de la cafetería del hospital. Me imaginaba que el tuyo ya estaría frío, dijo. Me conocía demasiado bien. Nos sentamos juntas en el pasillo mientras Emma dormía. Durante varios minutos, ninguna de las dos dijo nada. Finalmente, le hice la pregunta que me había estado rondando por la cabeza toda la noche. ¿Por qué escribiste esa carta? Harold miró fijamente su café. Porque debía habértelo dicho hace años. No lo interrumpí. Cuando tú y Mark se casaron, dijo en voz baja, pensé que se convertiría en el hombre que te merecías. Soltó una risita triste. Seguí esperando. Eso dolió más de lo que esperaba, continuó Harold. Estuviste desplegado. Te perdiste cumpleaños, aniversarios, mañanas de Navidad. Pero cada vez que volvías a casa, actuabas como si fueras el afortunado. Sonreí levemente. Lo era. No, dijo, mirándome fijamente. Tú estabas cargando con todo el mundo. Sus palabras me trajeron recuerdos que había estado apartando durante años. Recordé enviar cheques por despliegue militar a casa desde Kuwait, aceptar encargos adicionales porque el pago libre de impuestos ayudaba a cubrir los gastos del negocio de techado de Mark, que estaba en apuros, y vivir en viviendas militares mientras Mark construía su empresa cliente a cliente. Cuando nació Emma, rechacé un ascenso porque otro destino nos habría obligado a mudarnos al otro lado del país. Mark me abrazó aquella noche. Nunca olvidaré lo que está sacrificando por nosotros. Al parecer, ya lo había olvidado. A medida que su negocio crecía, empezaron a cambiar pequeñas cosas. Dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Ponía los ojos en blanco cada vez que mencionaba otro ejercicio de entrenamiento. Linda nunca perdía la oportunidad de recordarme lo que pensaba. Una niña necesita a su madre, decía durante la cena de Acción de Gracias, no otra medalla. Yo solía sonreír y cambiar de tema. Parecía más fácil. Ahora, sentado junto a Harold en el pasillo del hospital, me preguntaba cuántos pequeños compromisos se habían convertido silenciosamente en un enorme error. Harold metió la mano en el bolsillo y me entregó un recibo doblado. Ayer retiré la mayor parte de mis ahorros para la jubilación. Lo miré, atónita. ¿Utilizaste tu jubilación? Él asintió. Por Emma. Te lo pagaré. Sonrió levemente. Sabía que lo harías. Antes de que pudiera decir nada más, posó una mano en mi hombro. Rebecca. Su voz bajó casi a un susurro. La casa de la playa. Dudó un momento. No está a nombre de Mark por casualidad. Sentí que mi corazón se aceleraba. Hay cosas que no sabes. No le contesté a Harold de inmediato. El pasillo de repente se sentía más frío, a pesar de que era finales de julio. ¿Qué quieres decir?, pregunté finalmente. Miró por el pasillo antes de hablar, casi como si quisiera asegurarse de que nadie lo estuviera escuchando. La casa de la playa no se suponía que fuera solo de Mark. Fruncí el ceño. No entiendo. Harold tomó un sorbo lento de su café. Hace unas 6 semanas, Mark me pidió que revisara algunos documentos de cierre. Ya sabes que siempre he manejado el papeleo mejor que él. Asentí con la cabeza. Los dejó sobre la mesa del comedor mientras atendía una llamada. El rostro de Harold se tensó. No estaba husmeando. Estaba comprobando los números, como me pidió.
Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y desdobló un pequeño trozo de papel. Hice una copia antes de irme. Era la dirección de la propiedad en Destin, Florida. Debajo había una nota escrita a mano: propietario, Mark Bennett, nada más. ¿No hay propiedad conjunta?, pregunté. Negó lentamente con la cabeza. ¿Ni siquiera aparece tu nombre en ninguna parte? Me quedé mirando el periódico. Pero siempre hemos comprado todo juntos. Lo sé. Mis ingresos militares me ayudaron a cumplir los requisitos para obtener el préstamo. Lo sé. Llevo años haciendo depósitos en nuestra cuenta de ahorros. Lo sé. Cada respuesta sonaba como otro ladrillo cayendo sobre mi pecho. Harold suspiró. Le pregunté a Mark por qué no estaba incluido tu nombre. ¿Qué dijo? Me dijo, Harold vaciló. Me dijo, los matrimonios militares no siempre duran. De hecho, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque a veces la verdad es tan fea que tu mente se niega a creerla. Eso es ridículo. Eso esperaba. Me miró con sincero pesar. Pero entonces Linda entró en la cocina. Ya sabía que esto no iba a terminar bien. Dijo que era una buena idea. Cerré los ojos. Harold continuó en voz baja. Dijo que si algo pasaba entre ustedes dos, al menos la casa de la playa se quedaría en la familia. Volví a abrir los ojos. Así que ya no era de la familia. No respondió. No tenía por qué hacerlo. En ese instante, mi teléfono vibró. Por un segundo, con esperanza, pensé que podría ser Mark preguntando por Emma. En cambio, era una notificación de Facebook. Linda había publicado fotos nuevas. Ella y Mark estaban de pie en una playa de arena blanca, sonriendo frente a una casa de 2 pisos con contraventanas azules. El pie de foto decía: los sueños sí se hacen realidad. La familia es lo primero. Me quedé mirando esas 2 palabras. La familia es lo primero. Emma estaba arriba, conectada a monitores. Mark ni siquiera había preguntado cómo estaba programada la cirugía. Bloqueé el teléfono en silencio y lo guardé en mi bolso. Harold lo notó. ¿Era linda? Asentí con la cabeza. No pidió ver las fotos. Ya lo sabía. Tras un largo silencio, volvió a hablar. Discutí con ambos. Lo hiciste. Me dijeron que estaba exagerando. Sonrió con cansancio. A mi edad, uno deja de preocuparse por parecer dramático. Simplemente dices lo que piensas. Me acerqué y le apreté la mano. Gracias. Parecía avergonzado. Debería haber hecho más. No, negué con la cabeza. Viniste. Esa tarde, el cardiólogo pediátrico pasó por la habitación de Emma. Su cirugía estaba programada para las 7 de la mañana siguiente. Existían riesgos. No había garantías, solo esperanza. Esa noche, apenas dormí. Cada pocos minutos, comprobaba la respiración de Emma. Hacia las 4 de la mañana, me encontré mirando al techo, pensando en la casa de la playa. Una parte de mí quería llamar a Mark y exigirle una explicación. Otra parte sabía que eso no cambiaría nada antes de la cirugía de Emma. Mi hija me necesitaba por completo. La verdad sobre mi matrimonio podía esperar un día más. O al menos eso creía. A las 6:15 de la mañana siguiente, justo cuando las enfermeras comenzaban a preparar a Emma para la cirugía, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Mark. Era mi banco. Alerta de fraude. Se ha detectado actividad inusual en la cuenta. Se me encogió el corazón. Algo más andaba terriblemente mal. A las 7 de la mañana, Emma yacía en una estrecha cama de hospital, con una pequeña bata azul estampada con elefantes de dibujos animados. Parecía tan pequeña que la manta le quedaba enorme. Una enfermera de cabello plateado sonrió mientras acomodaba el conejito de peluche de Emma a su lado. Cuidaremos bien de su niña. Quise creerle. Cuando llevaron a Emma en la camilla hacia el quirófano, extendió una mano adormilada hacia mí. Mamá.
Estoy aquí, cariño. Le besé la frente. Te estaré esperando cuando despiertes. Esas fueron las palabras más difíciles que jamás había pronunciado, porque no podía prometer que fueran ciertas. Las puertas se cerraron y, de repente, no quedaba más remedio que esperar. Charles se quedó conmigo. No intentó llenar el silencio con consejos ni palabras vacías de consuelo. En cambio, fue a la cafetería y regresó con 2 sándwiches para el desayuno que ninguno de los dos probó. Alrededor de las 9, mi hermana menor, Clare, llegó en coche desde Clarksville después de tomarse la mañana libre de dar clases en 2º grado. Me dio un abrazo como solo una hermana puede dar. Te ves agotada. Me siento peor. Se sentó a mi lado durante casi 2 horas. Hablamos de todo menos de la cirugía. De las películas favoritas de Disney de Emma. De los tomates que crecían en el viejo jardín de papá. Ya un gato callejero que aparecía constantemente en mi porche. De cualquier cosa que me recordara que la vida normal aún existía. Poco después de las 11, mi teléfono vibró. Por un instante, esperé que fuera Mark. No lo era. Era otra notificación de Facebook. Normalmente, ignoro las redes sociales. Esta vez, la curiosidad me pudo. Linda había subido 6 fotos nuevas. Mark estaba descalzo en la terraza de la casa de playa, sosteniendo una copa de champán. Linda sonreía a su lado. Una de las fotos decía, por fin celebramos todo nuestro esfuerzo. Otra decía, bendecidos más allá de las palabras. Me quedé mirando la pantalla hasta que Clare me quitó el teléfono de la mano en silencio. Hoy no lo necesitas. Lo puso boca abajo. Ya tienes suficiente con lo que lidiar. Tenía razón. Aún así, las imágenes permanecían en mi cabeza. Copas de champán, vistas al océano, mi hija en una mesa de operaciones. No lograba conciliar esos 2 mundos. A las 12:30, el cirujano finalmente entró en la sala de espera. Todos los padres presentes se pusieron de pie al instante. Sonrió al verme. Señora Carter. Casi me fallan las rodillas. La cirugía salió bien. No escuché ni una palabra más durante varios segundos. Clare empezó a llorar antes que yo. Harold se quitó las gafas en silencio y se secó los ojos. El cirujano explicó que Emma pasaría los próximos días en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. La recuperación llevaría tiempo. Habría citas de seguimiento, medicación y mucha paciencia, pero se mostró optimista. Esa sola palabra, optimista, fue como si alguien hubiera abierto una ventana tras días de oscuridad. Esa misma tarde, por fin me senté junto a la cama de Emma en la UCI. Seguía dormida, rodeada de tubos y monitores, pero su respiración parecía tranquila. Harold entró con una bolsa de papel. Pensé que el café del hospital no me iba a gustar. Dentro estaban mis galletas de mantequilla de cacahuete favoritas y una taza de café recién hecho de una cafetería a pocas cuadras. Se acordaba. Mark no se había acordado de mi cumpleaños el año anterior, pero su padre recordaba que bocadillos me gustaban en los días de estrés. La vida tiene una forma extraña de mostrarte quién te ve de verdad. Justo antes del atardecer, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Mark. Era un mensaje de texto de mi banco pidiéndome que confirmara varias transferencias en línea que nunca había autorizado. Sentí un nudo en el estómago. Abrí mi aplicación bancaria. 3 retiros. Casi $18,000 de una cuenta de ahorros. Desaparecidos. Me quedé mirando el teléfono hasta que los números dejaron de parecer reales. Saldo de ahorros, $842,17. Tan solo 2 días antes, había más de $18,000 en esa cuenta. Por un momento, me pregunté si el hospital se había equivocado. Quizás la aseguradora había procesado algo 2 veces. Quizás la aplicación estaba fallando. Actualicé la pantalla. Nada cambió. 3 transferencias en línea, 3 importes diferentes, todas realizadas en las últimas 48 horas. De repente, la UCI se quedó demasiado silenciosa.
Emma seguía durmiendo plácidamente, su pequeño pecho subía y bajaba bajo la manta. Guardé el teléfono en el bolsillo y salí al pasillo antes de llamar al banco. Tras responder a 3 preguntas de seguridad, el representante preguntó, «Señora Carter, ¿autorizó usted estas transferencias?» «No». Se puso muy seria. «Voy a bloquear la cuenta de inmediato». «¿Puedes decirme dónde fue a parar el dinero?» «Lo siento, pero solo puedo decirle que se transfirió a otra cuenta bajo una autorización conjunta». Autorización conjunta. Esas 2 palabras me impactaron más de lo que esperaba. Mark y yo habíamos compartido esa cuenta durante años. Le di las gracias, colgué y me apoyé en la pared. Harold me encontró unos minutos después. «Pareces haber visto un fantasma». Le entregué el teléfono. Se ajustó las gafas y revisó lentamente las transacciones. Sus hombros se encogieron. Tenía miedo de esto. ¿Lo sabías? No, dijo, sacudiendo la cabeza rápidamente. Simplemente sabía que Mark había empezado a ocultar cosas. Quería enfadarme. En cambio, me sentía cansada. 22 años de matrimonio de repente me parecieron un montón de papeles que alguien había triturado en silencio mientras yo no miraba. Esa noche, después de que trasladaran a Emma de la unidad de cuidados intensivos a una habitación pediátrica normal, Clare me convenció de que volviera a casa para ducharme y cambiarme de ropa. Pensarás con más claridad después de dormir unas horas. Tenía razón. Entrar en mi propia casa fue extraño. Todo parecía igual. Los lápices de colores de Emma seguían sobre la mesa de la cocina. Sus botitas rosas para la lluvia estaban junto a la puerta trasera. La vida se había detenido en medio de un martes cualquiera. Mientras subía las escaleras con mi bolsa de viaje, me di cuenta de que la puerta del despacho de Mark estaba entreabierta. Normalmente no habría entrado, pero mi vida ya no me parecía normal. La habitación olía ligeramente a cedro y tinta de impresora. Su escritorio estaba inusualmente ordenado. Sin embargo, un cajón no cerraba del todo. Lo abrí. Dentro había varias carpetas etiquetadas con los nombres de proveedores de materiales para techos. Debajo, un sobregrueso de papel manila. Sin etiqueta, solo una goma elástica que lo mantenía todo unido. Casi lo guardo. Casi. En vez de eso, lo abro. El primer documento era el estado de cuenta de la compra de la casa de playa. El segundo, los papeles de la hipoteca. Entonces vi mi propio nombre, o más bien algo que pretendía ser mi nombre. La firma era lo suficientemente parecida como para que la mayoría de la gente no la notara, pero yo lo noté de inmediato. No era la mía. La R estaba torcida. El apellido se inclinaba demasiado a la derecha. Quienquiera que lo firmara había copiado mi letra, no la había escrito. Me senté en la silla de la oficina de Mark porque de repente sentí las piernas débiles. Debajo había más documentos, solicitudes de préstamos, declaraciones de ingresos, registros de pago militar, copias de mis comprobantes de vacaciones y ganancias. Había usado mis ingresos del ejército para reforzar la solicitud de hipoteca sin decírmelo. Fotografié cuidadosamente cada página con mi teléfono antes de volver a colocar todo exactamente donde lo había encontrado. Para cuando cerré la puerta con llave, una cosa se había vuelto dolorosamente clara. No se trataba solo de un matrimonio que se desmoronaba. Alguien había cometido fraude. A la mañana siguiente, antes de regresar al hospital, hice una llamada telefónica. «Me llamo Rebecca Carter», le dije a la recepcionista. «Necesito programar una reunión con el mejor abogado de derecho familiar que tienen». Hizo una pregunta sencilla: «¿Es una emergencia?». Miré hacia el Hospital Infantil Vanderbilt, al otro lado del estacionamiento. «Sí», respondí en voz baja. «Lo es». El despacho del abogado estaba ubicado en un edificio de ladrillo rojo cerca de West End Avenue, a pocos minutos del hospital. Para entonces, Emma dormía plácidamente después de la fisioterapia, y Clare había insistido en quedarse con ella durante la tarde. «Tienes que hacer esto», me dijo. «Emma necesita una madre que no cargue con todo el peso del mundo ella sola». Tenía razón.
La recepcionista me condujo a una tranquila sala de conferencias donde conocí a Susan Whittaker, una abogada especializada en derecho familiar que aparentaba unos 60 años. Tenía ojos amables, cabello plateado y la serena confianza de quien había pasado décadas viendo cómo las familias se desmoronaban. No me metió prisa. Simplemente me preguntó, Rebecca, cuéntame qué pasó. Así lo hice. El hospital, la llamada telefónica, la casa de la playa, Linda, Harold, el dinero desaparecido. Finalmente, le entregué mi teléfono con las fotografías que había tomado de la oficina de Mark. Susan examinó cada documento con atención. Hizo zoom en la firma. Luego me miró. ¿Firmaste esto? No. ¿Alguna vez le has dado permiso a tu marido para firmar con tu nombre? Nunca. Se recostó en su silla. Esto no es solo un asunto de divorcio. Me temía que dijeras eso. No, respondió ella en voz baja. Deberías sentirte aliviado. Me quedé confundida. Ella juntó las manos. Porque es más difícil discutir con los hechos que con los sentimientos. Esa frase se me quedó grabada. Durante días, me hice preguntas imposibles. ¿Estaba exagerando? ¿El ejército me había quitado demasiado tiempo? ¿Había alejado a Mark de alguna manera? Susan interrumpió esos pensamientos sin siquiera darse cuenta. No se trata de si has sido una esposa perfecta, dijo, dando un golpecito a los papeles de la hipoteca. Se trata de si alguien infringió la ley. Por primera vez desde que Emma fue ingresada, sentí que mis hombros se relajaban. Había una diferencia entre el dolor y la evidencia. Susan me dio un bloc de notas amarillo. A partir de hoy, quiero que anotes todo lo que recuerdes. Absolutamente todo. Fechas, conversaciones, cuentas bancarias, despliegues, compras, incluso las cosas más pequeñas. Sonreí débilmente. He pasado 25 años llevando registros militares. Bien, dijo. Trata esto de la misma manera. Esa noche, al regresar al hospital, empecé a hacer una cronología. Fort Campbell, nuestra boda, Mark abriendo su empresa de techos, cada despliegue, cada depósito importante, cada reembolso de impuestos, cada vez que transfería dinero a mi cuenta de ahorros. Las páginas se llenaron más rápido de lo que esperaba. Empezaron a aparecer patrones. El dinero desaparecía después de casi cada despliegue. Las grandes compras llegaban en cuestión de semanas. Una camioneta nueva, un barco de pesca, ahora la casa de la playa. Había estado tan ocupada confiando en el que nunca había atado cabos. Harold pasó por allí justo antes de que terminara el horario de visitas. Se fijó en el cuaderno. ¿Deberes? Podría decirse que sí, sonrió. Siempre me han gustado las personas organizadas. Luego su expresión se tornó seria. Te debo una disculpa. Ya te has disculpado lo suficiente. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Pasé demasiados años convenciéndome de que guardar silencio mantenía unida a la familia. Miró hacia la habitación de Emma. No fue así. Ninguno de los dos habló durante unos instantes. Finalmente, me acerqué y le apreté la mano. Llegaste cuando más lo necesitaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. A ti también. Esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Era Mark. Su primera llamada en 4 días. Lo escuché sonar hasta que saltó el buzón de voz. 1 minuto después, otra llamada. Luego otra. Finalmente, apareció un mensaje de texto: Rebecca, tenemos que hablar. Papá no contesta el teléfono. ¿Qué te dijo? Bloqueé la pantalla sin responder. Por primera vez desde que todo esto empezó, no pensaba en venganza. Pensaba en la verdad, y ya no le tenía miedo. Emma volvió a casa 5 días después. Entrar con ella por la puerta principal fue como traer de vuelta la luz del sol a la casa. Todavía estaba débil, y su pequeño pecho estaba cubierto por una incisión cuidadosamente vendada, pero había vuelto a sonreír. Eso me bastó. El cardiólogo me había dado una lista que ocupaba 2 páginas enteras. Medicamentos,
Control de temperatura, nada de juegos bruscos, paseos cortos por el jardín, una cita de seguimiento en 2 semanas. Mi permiso militar se había extendido y, por primera vez en años, el trabajo no era el centro de mi mundo. Emma sí lo era. Todas las tardes nos sentábamos juntas en el porche trasero. Ella señalaba a las ardillas que cruzaban la cerca mientras yo leía libros infantiles que ella se sabía de memoria hacía mucho tiempo. Durante unos preciosos días, la vida casi se sintió tranquila. Entonces todo explotó. Todo empezó con Harold un martes por la tarde. Me llamó. Rebecca, creo que Mark lo sabe. Se me encogió el estómago. ¿Sabes qué? Que yo te di el dinero. Cerré los ojos. ¿Cómo? Revisó mi cuenta bancaria. Fruncí el ceño. Comparten una cuenta. Tu suegra insistió en que siempre tuviéramos uno juntos, dijo con voz cansada. Cuando vio el recibo, exigió saber a dónde había ido. No tuve que preguntar qué pasó después. Harold continuó, Mark vino anoche. ¿Qué dijo? Harold exhaló lentamente. No estaba haciendo preguntas. Estaba gritando. Según Harold, Mark irrumpió en la casa sin llamar. Le diste mi dinero. Harold lo corrigió de inmediato. No, Mark. Mi dinero. A Mark no le gustó esa respuesta. Acusó a Harold de traicionar a su propio hijo. Linda intervino casi al instante. Te lo dije, le espetó a su marido. Siempre te has puesto del lado de Rebecca. Harold rió suavemente mientras me contaba la historia. Fue la primera vez en 47 años que le dije a tu suegra que estaba equivocada sin disculparme después. No pude evitar sonreír. ¿Qué hizo? Hice la maleta. Parpadeé. ¿En serio? Dijo que se quedaría con su hermana hasta que yo recobrara la cordura. ¿Y tú? No. Por primera vez desde que conocía a Harold, percibí un toque de humor en su voz. Yo ayudé a llevar la maleta. De hecho, me reí. Fue extraño después de todo lo que habíamos pasado, pero también me sentó bien. Entonces la voz de Harold volvió a ponerse seria. Rebecca, antes de que Linda se fuera, dijo algo. ¿Qué? Dijo que Mark no podía dejarlo pasar. Una sensación de frío me invadió. ¿Por qué? No paraba de preguntarme qué te había dado además del cheque. Me quedé paralizada. Aparte del cheque, Harold nunca le había contado a Mark nada sobre la carta, ni sobre la conversación que habíamos tenido acerca de la casa de la playa, ni sobre el papeleo. Él cree que hay algo más, dije en voz baja. Sí que lo hay, dijo Harold, bajando la voz. He estado limpiando el garaje. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Encontré otra caja. Eso me llamó la atención. ¿Qué tipo de caja? La que Mark me pidió que guardara hace un par de años. Mi pulso se aceleró. Lo abrí. Y dentro hay archivos. ¿Qué tipo de archivos? No las he revisado todas, dijo, haciendo una pausa. Pero reconocí tu nombre en varias carpetas. A la mañana siguiente, después de dejar a Emma con Clare, fui en coche a casa de Harold. La caja estaba sobre la mesa del comedor. Dentro había carpetas ordenadas, declaraciones de impuestos, registros comerciales, extractos hipotecarios. Entonces encontré una etiquetada simplemente como jubilación. Lo abrí. La primera página me hizo temblar las manos. Era un correo electrónico de Mark a su asesor financiero. Una vez que Rebecca cumpla 20 años en el ejército, tendremos acceso a sus beneficios de jubilación. Después de eso, el divorcio debería ser sencillo. El correo electrónico se había enviado casi 3 años antes. 3 años. No solo estaba planeando una casa en la playa. Estaba planeando su huida. Me quedé sentada mirando la página mientras Harold servía tranquilamente 2 tazas de café. Ninguno de los dos habló. Ya no había nada más que decir. La audiencia estaba programada para un jueves por la mañana en el juzgado del condado de Williamson, en Franklin. Llegué 40 minutos antes.
Esa costumbre la adquirí en el ejército. Si no llegabas temprano, ya llegabas tarde. Susan Whittaker me recibió en el pasillo con 2 carpetas gruesas y un vaso de papel con café negro. ¿Duermes algo?, me preguntó. ¿Un par de horas? Ella sonrió. Eso es probablemente más de lo que logró tu marido. No estaba tan segura. Mark siempre había sido bueno fingiendo confianza, incluso cuando no la tenía. Susan y yo entramos juntas a la sala del tribunal. No fue ni de lejos tan dramático como lo muestran en la televisión. No había una sala abarrotada, ni periodistas, solo bancos de madera pulida, conversaciones tranquilas y gente esperando que comenzara su propia mañana difícil. Mark ya estaba allí. Llevaba el traje azul marino que le había comprado para nuestro 20º aniversario. Verlo con él me produjo una punzada de dolor por un instante. Entonces recordé el correo electrónico. La casa de la playa, el hospital, Emma. El dolor desapareció. Linda estaba sentada a su lado, con un vestido de iglesia color crema y los brazos cruzados sobre el pecho. En cuanto me vio, apartó la mirada. Mark no. Se acercó a mí con una sonrisa que resultaba completamente fuera de lugar. Rebecca. No respondí. No tenemos por qué hacer esto. Susan se interpuso entre nosotros. Tiene abogado. Si tienes algo que decir, puedes decirlo a través de él. La sonrisa de Mark se desvaneció. Su abogado lo llamó justo cuando se abrían las puertas de la sala. Todos de pie. Comenzó la audiencia. Susan presentó primero los registros bancarios. Cada transferencia, cada retiro, cada depósito de mi salario militar. Cada documento estaba fechado, organizado y era fácil de entender. El juez hojeó las páginas en silencio. Luego llegó el papeleo de la hipoteca. Susan entregó copias ampliadas de la página de firmas. Su señoría, dijo con calma, la señora Carter no firmó estos documentos. El abogado de Mark objetó de inmediato. Eso es especulación. Susan asintió cortésmente. Lo sería, si no tuviéramos esto. Entregó otra carpeta. Dentro estaba el informe de un perito forense certificado en documentos. El experto concluyó que la firma en los documentos de la hipoteca no había sido escrita por mí. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Mark se removió en su silla. Por primera vez en toda la mañana, parecía incómodo. Entonces Susan llamó a nuestro siguiente testigo. Harold Bennett. Me giré hacia el fondo de la sala. Harold se levantó lentamente y caminó hacia el estrado de los testigos. Mark parecía realmente atónito. Papá. Harold no lo miró. Levantó la mano derecha, prestó juramento y se sentó. Susan formuló preguntas amables y directas. Señor Bennett, ¿le pidió su hijo que revisara la documentación relacionada con la compra de la propiedad de Destin? Sí. ¿Qué observaste? Me di cuenta de que el nombre de Rebecca no figuraba como propietaria. ¿Hablaste de eso con tu hijo? Hice. ¿Y cuál fue su respuesta? Harold respiró hondo. Me dijo, los matrimonios militares no siempre duran. Linda le susurró algo a Mark. El juez levantó la vista. Abogado, recuérdeles a sus clientes que no interrumpan. Susan continuó, señor Bennett, ¿le entregó usted posteriormente $5,500 a Rebecca? Sí. ¿Por qué? Su voz se quebró por primera vez. Porque mi nieta necesitaba cirugía y mi hijo se negó a ayudar. Nadie habló. Ni siquiera Mark. Bajé la mirada hacia mis manos porque sabía que si miraba a Harold, me pondría a llorar. La audiencia duró otra hora. Al finalizar, el juez no anunció un fallo definitivo. En cambio, miró directamente a ambos abogados. Quiero un informe completo de todos los bienes conyugales, registros bancarios y transferencias financieras. Luego miró a Mark. Y recomiendo encarecidamente que se conserven todos los documentos financieros relevantes. Fuera de la sala del tribunal, Mark finalmente recuperó la voz. Miró fijamente a su padre.
La elegiste a ella en lugar de a tu propia familia. Harold respondió sin alzar la voz, no, Mark. Elegí lo correcto. Por primera vez en años, creí que la justicia podría ser posible. 3 días después de la audiencia, estaba ayudando a Emma a colorear un dibujo de una mariposa en la mesa de la cocina cuando alguien empezó a golpear la puerta principal. No llamaban a la puerta, la golpeaban con fuerza. El sonido resonó por toda la casa con tanta intensidad que Emma dio un brinco y se le cayó el crayón. Miré por la ventana delantera. Mark. Llevaba la corbata suelta, el pelo despeinado y caminaba de un lado a otro por mi porche como si se hubiera quedado sin escondites. Volvió a golpear la puerta. Rebecca. Abrí la puerta. Emma me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, papá está enojado. Me arrodillé a su lado y le aparté un mechón de pelo de la cara. Tranquila, cariño. Luego, en silencio, cogí el móvil y pulsé el botón de grabar antes de guardarlo en el bolsillo. Ya no quería correr ningún riesgo. Otro fuerte golpe sacudió la puerta. Sé que estás ahí dentro. Abrí la puerta lo justo para salir al porche y la cerré tras de mí. ¿Qué quieres, Mark? Parecía exhausto. Tenía ojeras muy marcadas. Por un instante, casi sentí lástima por él. Entonces empezó a hablar. Mis cuentas están bloqueadas. No dije nada. El banco no me deja tocar ni un centavo. Seguía sin decir nada. La línea de crédito de la empresa de techos está suspendida. Me señaló con el dedo con rabia. Esto es por tu culpa. No, respondí con calma. Es por las decisiones que tomaste. Se le puso la cara roja. Tú y mi padre me tendieron una trampa. Yo no te obligué a firmar con mi nombre. Se quedó paralizado. Por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Bajó la voz. Rebecca, si esos investigadores terminan de revisar todo. Se detuvo. Esperé. Finalmente, soltó la pregunta que había venido a hacer. ¿Qué había en ese sobre que te dio papá? Ahí estaba. Ni cómo está Emma, ni se está recuperando nuestra hija. El sobre. Eso fue lo que lo trajo hasta mi puerta. Lo miré fijamente a los ojos. Sigue sin entenderlo. Apretó la mandíbula. Necesito ese sobre. No. Ni siquiera sabes lo que hay dentro. Casi sonreí. Ya sé lo suficiente. Se acercó un poco más. Dámelo. Di un paso atrás. Vete. En cambio, intentó agarrarme del brazo. Antes de que pudiera tocarme, otra voz resonó en el patio. Quítale la mano de encima. Era Harold. Acababa de llegar en coche con una bolsa de la compra en el asiento del copiloto. Mark se giró. Papá, díselo. Harold se acercó a nosotros sin alzar la voz. Ya lo he hecho. Lo has arruinado todo. Harold miró a su hijo durante un largo rato. No, tú lo hiciste. Los hombros de Mark se desplomaron. Por primera vez, parecía menos enojado que desesperado. Dicen que podría perder la empresa. Harold asintió. Puede que sí. La casa de la playa. También podrías perder eso. Mark se pasó las manos por el pelo. Esto no debería haber pasado. No pude evitar responder, no, no lo era. Esperabas que me quedara callado. Me miró fijamente. Tras un largo silencio, susurró, nunca pensé que te defenderías. Sentí que algo dentro de mí finalmente se calmaba. No estaba resistiéndome. Estaba protegiendo a nuestra hija. En ese preciso instante, un agente del sheriff del condado de Williamson salió de otro vehículo estacionado en la acera. Al parecer, uno de los vecinos había llamado tras oír los gritos. El agente habló con calma, señor, se le ha pedido que se retire. Mark me miró por última vez. No hubo disculpa, ni preocupación por Emma, solo arrepentimiento por sí mismo. Sin decir una palabra más,
se dirigió a su camioneta y se marchó. Lo observé hasta que desapareció al doblar la esquina. Cuando volví a mirar hacia la casa, Emma estaba de pie junto a la ventana principal, saludando con la mano, no porque comprendiera lo que había sucedido, sino porque creía que todos los que se marchaban, al final, volvían. En silencio, me prometí a mí misma que las únicas personas a las que volvería a recibir por esa puerta principal serían aquellas que realmente merecieran estar allí. El divorcio se finalizó poco más de 6 meses después. Ocurrió un martes por la mañana, fresco y soleado, con hojas anaranjadas cubriendo el césped del juzgado en Franklin. No hubo discursos dramáticos, ni aplausos, ni celebraciones, solo un juez firmando la sentencia definitiva, agradeciendo a ambos abogados y deseándonos lo mejor. A veces, los momentos más importantes de la vida llegan de forma casi silenciosa. Para entonces, la investigación financiera había revelado mucho más de lo que jamás imaginé. Mark había usado mis ingresos militares para obtener préstamos sin mi conocimiento. Había transferido dinero de nuestras cuentas conjuntas mientras yo estaba desplegada. Había firmado documentos usando mi nombre. El tribunal ordenó pagar lo que debía, y varios bienes, incluida la casa de la playa, fueron vendidos para saldar la deuda. Irónicamente, la casa que había priorizado sobre la cirugía de su hija se convirtió en una de las primeras cosas que perdió. Harold solicitó oficialmente el divorcio de Linda 2 meses después de nuestra audiencia. Una tarde, pasó por casa de Emma con una sopa casera de pollo con fideos y sonrió con esa dulzura que siempre lo caracterizaba. Debería haber actuado antes, admitió. Serví café para ambos. Estuviste a la altura de las circunstancias cuando más importaba. Asintió lentamente. He aprendido algo. ¿Qué es eso? Mantener la paz y hacer lo correcto no siempre son lo mismo. Seguí pensando en esas palabras mucho después de que se marchara. Emma seguía fortaleciéndose semana tras semana. Para Navidad, ya corría por el salón con unas pantuflas de reno de peluche, riéndose porque nuestra vieja labradora, Mally, no paraba de robarle el papel de regalo. Uno nunca valora los momentos cotidianos hasta que está a punto de perderlos. Unas semanas después, regresé a Fort Campbell. Volver a la base fue diferente esta vez. No porque mi trabajo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Durante años, creí que ser fuerte significaba cargar con todo sola, aceptar todas las tareas adicionales, hacer todos los sacrificios, buscar excusas para quienes dejaron de estar presentes cuando más los necesitaba. Ya no lo creo. La verdadera fortaleza no consiste en soportar una decepción interminable. Consiste en reconocer cuando el amor se ha vuelto unilateral y tener el valor de elegir algo más sano. Mirando hacia atrás, creo que la venganza nunca fue mi objetivo. Jamás quise humillar a Mark. Jamás quise que Linda se sintiera sola. No me despertaba deseando que nadie perdiera su casa o su negocio. Simplemente me negué a que la deshonestidad se convirtiera en la base del futuro de mi hija. La justicia no llegó a gritos. Llegó a través de documentos, la verdad, personas pacientes y el valor silencioso de quienes estaban dispuestos a hacer lo correcto. Emma tiene 5 años. Su cicatriz se ha convertido en una fina línea plateada que le cruza el pecho. A veces pregunta cómo se la hizo. Le digo que nos recuerda lo valiente que fue. Algún día, cuando sea mayor, le hablaré de otro tipo de cicatrices, las invisibles que tienen los adultos, y de cómo también pueden sanar. Si algo me ha enseñado este camino, es que las personas que te quieren de verdad no desaparecen cuando la vida se complica. Se acercan, incluso en los momentos difíciles. Gracias por dedicarme tu tiempo y escuchar mi historia. Si alguna parte te recordó tu propia experiencia, me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Hasta la próxima, espero que te cuides mucho y que también cuides a las personas que forman parte de tu vida.